Vamos a estudiar la palabra de Dios y no sé si me escucho, no me escucho. No se escucha. Muy bien, era para que pusiéramos atención al anuncio, ¿verdad? Si alguien todavía tiene su teléfono allí con volumen, le suplico por favor que lo ponga en silencio y eso nos ayudará durante la exposición de la palabra. Durante estos 3 domingos vamos a estar hablando acerca de principios que la palabra de Dios establece en diferentes áreas de nuestra vida. Como iglesia son temas que no tocamos porque no es nuestro eje rector, el tema económico, pero hay principios en la Biblia, así que hoy vamos a hablar del diezmo. El próximo domingo vamos a hablar de nuestro trabajo. ¿Qué dice Dios acerca de nuestro trabajo? ¿Verdad? Eso que el Señor nos otorgó para proveer a nuestra casa. Y el tercer domingo hablaremos del ahorro, ¿verdad? Que es un tema que como mexicanos necesitamos, disciplinarnos en esa área, aprender, pero a la manera de Dios. ¿Verdad? ¿Qué dice Dios acerca de esos temas? Así que hoy vamos a hablar de este primer tema. Hay una predicación en nuestros días que es prolífica, pero que es falsa. Es prolífica porque la escuchamos por muchos lugares, en muchas congregaciones, es el tema principal de la predicación. Y es falsa porque presenta a Cristo, muestran a Cristo maldiciendo al que no diezma. Entonces los predicadores con voz potente se paran en los púlpitos y citan Malaquías capítulo 3. Y dicen ellos, ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? Me han robado en sus diezmos y ofrendas, dice el Señor. Y luego hacen énfasis y dicen, malditos sois con maldición porque me han robado. Ellos dicen que lo hacen en nombre del Señor. Y entonces tenemos personas en las congregaciones de este tipo con miedo. Tenemos personas que están sufriendo porque no pueden diezmar. Esta es la razón por la cual hay muchos en las iglesias viviendo con temor por la fiscalización que Dios está haciendo desde el cielo, ¿verdad? Porque entonces nos presentan a Dios, ¿verdad? Estos predicadores presentan a Dios como un agente de hacienda, ¿verdad? Que está ahí pendiente, ¿verdad? Este no diezmó, ¿verdad? Voy a cerrar las ventanas de los cielos. Porque dice la predicación esta falsa, que si tú diezmas, que si tú traes los diezmos al alfolí, entonces Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Pero ¿qué cree? Si usted no lo hace, entonces Dios cerrará las ventanas de los cielos. El título del mensaje de esta mañana es, ¿el diezmo es un acto de adoración voluntaria o es un cobro de piso obligatorio? Este último término es muy conocido en nuestro país, ¿verdad? Y sabemos de lo que estamos hablando. Durante el mensaje vamos a ver estos puntos que están aquí, son muy sencillos y me voy a centrar en uno de ellos, pero es necesario tocarlos. Y hoy quiero pedirles que tengan su Biblia, por favor, en su mano. Hoy vamos a hacer un recorrido por la palabra de Dios, porque la mala enseñanza viene cuando se toma un texto, ¿verdad? Nada más, y de ahí se desprende toda una enseñanza que a veces ni siquiera tiene que ver con el texto, no está hablando de eso. Así que para estudiar este tema, hermanos, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y queridos visitantes que están aquí, si no traen su Biblia, puede abrir su aplicación ahí en su teléfono, solo pónganlo por favor en silencio. Y si le llega alguna notificación de Facebook, por favor elimínela, ¿verdad? Vamos a centrarnos y vamos a concentrarnos y a honrar al Señor durante la predicación. Vamos a hablar de las malas enseñanzas sobre el diezmo. Vamos a hablar de la manipulación de la predicación en cuanto a este tema. Luego vamos a ir al origen del diezmo. ¿A quién diezmamos? El diezmo en la ley, también lo vamos a ver. ¿Qué enseñó Jesús sobre el diezmo? Y finalmente vamos a hablar de elementos a diezmar, además de lo económico. Muy bien, así que entremos al tema.
y vamos a hablar de las malas enseñanzas del diezmo. Malaquías, que es el texto que se utiliza normalmente para esto. Malaquías es una exhortación para los sacerdotes, no para la congregación. Pero estos, yo así les llamo, mercenarios de la fe, se lo predican a la congregación. Nunca se lo predican a sí mismo, se lo predican a los demás. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Este es un texto para los líderes. Vamos a Malaquías capítulo 1, por favor. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, para que lo localice muy rápido, ¿verdad? En algunos me voy a detener, en otros voy a avanzar un poco para que podamos tocar todas las enseñanzas. Pero vamos a hacer este recorrido. La mayoría de los textos va a estar en la pantalla, ¿verdad? Si le cuesta ubicarlo, por favor ponga atención a las pantallas para que no perdamos el hilo de la predicación. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 8 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros. Y luego, ¿qué dice? Oh, sacerdotes, es para ellos, es para los líderes. Oh, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu autoridad. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y luego continúa Malaquías capítulo 2, versículo 1, ahí mismo. Dice: ahora pues lo mismo, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestra bendición, y aún la he maldecido. Pero esta enseñanza se ha tomado y se le ha predicado a las congregaciones. Ahora, como consecuencia de esta actitud de estos líderes religiosos, el pueblo también se había corrompido en su adoración a Dios, en su ofrenda a Dios. Pues ellos eran su ejemplo, ¿verdad? Si ellos hacen eso, si ellos menosprecian las ofrendas, pues también yo. Así que esta es una mala enseñanza, ¿verdad? Que se ha tomado este texto y se le ha predicado a las personas. En segundo lugar, vamos a hablar de la manipulación de la predicación. Saben que la manipulación no es nueva. Esto que estamos viendo, este movimiento de predicadores carismáticos, no es nuevo, siempre ha existido. Marcos capítulo 12, que fue parte de la lectura que hizo Arturo, y les decía en su doctrina, Jesús está hablando a sus discípulos y les dijo: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Y luego dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Lo que está hablando es de una explotación de estos líderes religiosos a estas personas. Y luego dice, como pretexto hacen largas oraciones. Eso significa que eran elocuentes para orar, para hablar, ¿verdad? Eran expertos en el choro mareador. En mi pueblo dice, tiene boqueo, alguien que habla así, ¿verdad? Y de repente ya te diste cuenta que te envolvió en lo que estaba diciendo y dijiste que sí. Hay una historia que leí hace poco. Había un creyente en una iglesia de estas, ¿verdad? Donde se predica de esta manera, donde si tú das, Dios te va a dar. Y era un empresario bastante rico,
y había estado tratando de compartir con un amigo suyo el Evangelio. Y lo invitó a una pesca, él tenía su propio yate, y se fueron de pesca un viernes. Pero los agarró una tormenta. Naufragaron, el yate se hundió, pudieron salir apenas sin nada a una pequeña isla que estaba allí, ¿verdad? Y el otro preocupado, ¿verdad? Por la familia, pues qué vamos a hacer, era viernes por la tarde, noche. Y esta persona le dice, no te preocupes, nos van a encontrar. Y le dice, ¿traes un chip? ¿Traes GPS? ¿O qué? Y dijo, no, nos van a encontrar, tú no te preocupes. Y dijo, el lunes nos van a encontrar, solo prepárate, ¿verdad? Vamos a estar aquí la noche de hoy, todo sábado y todo domingo, pero el lunes nos van a encontrar, ¿verdad? Y le dice, wow, yo quiero tu fe, ¿verdad? ¿Cómo le haces para tener esa fe? ¿Cómo nos van a encontrar? Y él dijo, mi pastor me va a encontrar el lunes. ¿Cómo lo sabes? Dice, el domingo en la tarde él va a ver que no está mi sobre de los diezmos. Así que cualquier parecido con la realidad, cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad. Eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? Cuídense de estos líderes, ¿verdad? Que devoran, que extraen los bienes de otros. Pero siempre han existido los mercenarios de la fe. Apenas empezó a crecer la iglesia en el Nuevo Testamento y empezaron a proliferar. Por eso Pablo hace esta aclaración en 2 Corintios 2:17. Pues, dice Pablo, no somos como muchos, dice Pablo. Es interesante lo que está diciendo aquí. No dice como algunos, ¿verdad? Como pocos, como muchos. O sea, ya abundaban ese tiempo. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo Jesús. Dice Pablo, hay muchos que medran. Esta palabra es interesante. Medrar significa aumentar tus recursos por medio de cosas ilegales o aprovechándote de alguna situación. Así que el diezmo, por eso la pregunta, ¿es un acto de adoración voluntaria o es un cobro de piso obligatorio? Por eso es que Pablo hace énfasis en los requisitos de los líderes, de los pastores. Tanto en Timoteo como Tito, él da las instrucciones claras de cómo debe ser un pastor, un líder en una iglesia. Solo voy a leer un versículo, Tito 1:7. Dice, porque es necesario que el obispo, el líder, el pastor, sea irreprensible. Irreprensible no significa que no comete errores, sino que no está acusado una y otra vez de la misma situación. Que sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y esta es la característica de estos mercenarios. Es la característica actual de estos hombres que distorsionan y falsifican la palabra. Sacan de contexto un texto y lo usan como pretexto para obtener un beneficio económico. Muchos se están dando por miedo. En dichas congregaciones es obvio que no hay transparencia en la administración de los recursos y por lo menos, y por lo mismo, ¿verdad? No hay una fiscalización, la iglesia no se entera. Estos líderes viven en mansiones, viajan en autos de lujo, a costa de los incautos que aportan, y muchos de ellos lo hacen con mucho sacrificio. Si estás en una iglesia así, donde el diezmo se te exige, huye de ahí. No es una iglesia bíblica. Para los que tienen algún tiempo congregándose, para los que nos están visitando, como iglesia no recogemos ofrendas ni diezmo. Fue una enseñanza de nuestro pastor hace muchos años, el pastor Bell. Dijo, no se van a recoger. Que haya un lugar atrás y que cada quien sea un asunto entre la persona y Dios. Y nos explicó dos cosas.
La primera fue, el domingo puede venir una persona con una profunda necesidad en su corazón. Quiere escuchar la palabra de Dios, necesita ser reconfortado. Llega el momento de las ofrendas, ¿verdad? Y hizo un gran sacrificio para llegar y solamente en su bolsa tiene para regresar, para el camión de su regreso a casa. Llega ese momento, entonces todos empiezan a dar. De alguna manera es una presión para la persona. Lo estás presionando porque todos están depositando. Entonces, ¿verdad? Él lo va a dar por presión. Pero por lo que él vino, ¿verdad? En ese momento se va. Y él dijo, lo que Dios bendice no es lo que sale de la cartera, es lo que sale del corazón. Ese es el principio que seguimos hasta hoy, ¿verdad? Es un asunto entre usted y Dios. Y que sepan, ¿verdad? Como pastores nosotros no administramos el dinero, ¿verdad? Son los diáconos, hay un tesorero, hay un comité de auditoría. No porque desconfiemos del tesorero, ¿verdad? Sino por esto, ¿verdad? Porque Dios bendice la transparencia, la claridad, cuando se hacen las cosas bien. Hoy muchos en día utilizan Malaquías 3 para amedrentar a sus congregantes a dar el 10% de sus ingresos. Porque si no los dan, Dios no les bendecirá. Qué contraste esto, ¿verdad? Entonces tenemos un Dios aquí, ¿verdad? Que es un negociante. O sea, tú me das y yo te doy. Pero ¿qué dice Efesios 2? Dice que Él nos amó y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice que la salvación es por fe, es por gracia. Gracia es un regalo inmerecido. O sea, no merecíamos la salvación. Él nos las dio por amor. No es porque yo sea bueno o porque yo haga cosas buenas. Pero estos mercenarios asustan y presionan a sus congregantes, ¿verdad? Esto es un cobro de piso. Este término se utiliza para alguien que está siendo presionado en su negocio o en su empresa a pagar algo, ¿verdad? Y obviamente lo tiene que pagar porque tiene miedo, porque lo han amenazado a él o a su familia. Y en un sentido, eso es lo que se está haciendo en las iglesias. Eso es la manipulación de la predicación. Pero en tercer lugar, veamos que el hombre es un adorador por naturaleza. ¿Verdad? El problema no es lo que la Biblia enseña, es lo que estos hombres han hecho, ¿verdad? Con la enseñanza. Porque el hombre es un adorador por naturaleza. Al hombre le gusta adorar. Le gusta honrar a Dios, es algo que brota de su corazón. Es importante recordar que desde siempre vemos al hombre presentando ofrendas a Dios, porque esta es la naturaleza del hombre, adorar. Lo podemos ver dando de sus bienes como un acto de adoración, y desde el principio queda de manifiesto de parte de Dios que lo que a Él le honra es la intención, no la cantidad que se ofrece. Este es el principio que vemos en la Biblia. Génesis capítulo 4 vemos la historia de Abel y de Caín. Ambos trajeron su ofrenda. Pero hace una distinción especial acerca de Abel, porque Abel fue cuidadoso, escogió de lo mejor y lo trajo a Dios. Caín también trajo su ofrenda, pero dice la palabra que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, porque él había apartado, había consagrado lo mejor para dárselo a Dios. No así Caín. Lo primero que Noé hizo cuando tocó tierra, después de que el arca se asentó, fue adorar y ofrecer ofrendas. Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Después de Noé viene Babel, Dios confunde las lenguas, los hombres se separan y podemos ver por todo el mundo religiones, hombres buscando adorar a Dios a su manera. Pero dice Romanos que perdieron de vista el adorar a Dios y empezaron a adorar a la creación. ¿Verdad? Y eso es lo que son las religiones en todo el mundo.
O sea, pero que el hombre busca adorar, eso es su naturaleza. Pero Satanás aprovechó esto y los ha desviado. En estos dos ejemplos representan a toda la humanidad a lo largo de la historia. Las ofrendas son un acto de adoración. Ahora, ¿el diezmo es una ordenanza bíblica? ¿Es una invención de los hombres el diezmo? ¿Qué dice la Biblia? Así que vamos a este punto, que es en el que me voy a detener. Avancé rápido en los otros, porque vamos a hablar del origen del diezmo. Este parece un tema muy sencillo, ¿verdad? Pero tenemos que hacer un recorrido en la palabra de Dios para comprenderlo bien. El origen del diezmo, para entender esto, tenemos que regresar en la historia e ir y ver la vida de Abraham. En Génesis capítulo 14 se nos narra la historia de cuando Abraham viene de regreso de rescatar a su sobrino Lot. Lo habían secuestrado, Abraham va, lo recupera, lo trae de regreso y tiene un encuentro con este personaje. Así que, mire, si se durmió al principio, está bien, solo le pido que despierte en este punto y luego se puede volver a dormir con toda confianza, ¿sí? Porque si no, no va a tener sentido. Esta es la centralidad del mensaje. Para comprender bien el diezmo, tenemos que comprender bien esto. Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20. Cuando viene de regreso Abraham, tiene un encuentro con este personaje. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote, de estas dos características, no las olviden, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. No olviden estos elementos, los vamos a ver al final del mensaje. Sacó pan y vino y bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. En la historia, el personaje central no es Abraham, ni sus diezmos, es Melquisedec, rey y sacerdote. Este personaje es interesante, porque es la única mención que tenemos ahí. Luego pasan 1000 años, y vuelve a aparecer Melquisedec en el Salmo 110, que fue parte de la lectura que hicimos hoy. El Salmo 110 es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. El que más se cita en el Nuevo Testamento es el Salmo 110. Y voy a pedirles por favor que vayan rápido al Salmo 110, versículo 4. Les dije que vamos a estar yendo de un lado a otro. Sirve que se desempolvan algunas Biblias. Salmo 110. Y pongan por favor su atención. No lo vamos a leer todo, porque lo leímos en la lectura que se hizo hace un momento. Se citó el Salmo 110, pero dice el versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Salmo 110 es un salmo profético que está hablando de la venida del Mesías, de Cristo. ¿Ok? Y lo que dice el Salmo 110 es que va a venir un día el Mesías, está hablando de Cristo, de la encarnación de Cristo, y este que vendrá, ¿verdad?, es del orden de Melquisedec. Así que aquí es la segunda aparición que tenemos de Melquisedec. Y ahora vamos al Nuevo Testamento y ahí se nos va a correr el velo. Ahí vamos a poder contemplar con claridad quién es Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 8. Hebreos 7, 1 al 8. Sígame con su vista, por favor, y ponga atención en estas características, ¿verdad?, en estas cualidades que se mencionan de este hombre, de este personaje. Hebreos capítulo 7 dice, porque este Melquisedec, este que se le apareció a Abraham allá, de este que está hablando David en el Salmo 110, que un día iba a venir, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo.
Y aquí viene, aquí entramos, aquí vamos a empezar a comprender muchas cosas. Cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Sin padre, recuerden, está hablando de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Este es el nombre que Jesucristo se atribuyó a sí mismo, el Hijo de Dios. Lucas 19:10, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, no perdamos de vista esto, vayamos ligando. Así, está hablando de Melquisedec. Dice, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Y ciertamente a los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, otra vez, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, o sea, ese evento, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Lo que está diciendo Abraham, Hebreos, ¿verdad? Melquisedec vive. Ahora, están los siguientes textos en la pantalla, no le cambien por favor. Con esto en mente, con lo que dice Hebreo, busquen por favor Isaías 9:6. Seguimos en esto, no se me vayan a distraer. Con que yo me distraiga es suficiente. Isaías 9:6. Recuerden las características, los nombres y las cualidades que se le otorgan a Melquisedec. ¿Ok? Ahora vamos a Isaías 9:6. Es una profecía hablando también de Cristo. Isaías 9:6, conocido pasaje. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahí se encuentran en Hebreos e Isaías, se encuentran en Melquisedec. Pero no es todo. Vamos a Apocalipsis 1. En aquella revelación que Jesucristo le hace a Juan de los eventos por venir. Tengamos en mente, seguimos aquí, seguimos hablando de Hebreos y seguimos viendo las características de Melquisedec. Vayamos a Apocalipsis 1. Fácil de localizar. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos? Ahí está en la pantalla. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Recuerdan dos elementos en ese encuentro con Abraham y Melquisedec? Pan y vino. Mateo capítulo 26, versículo 26. Mateo 26, versículo 26. Si quiere solo vaya tomando notas y luego haga este estudio en casa, ¿verdad? Tome tiempo. Mateo 26, versículos 26 al 28. ¿Recuerdan? Melquisedec sacó pan y vino en ese encuentro con Abraham y tomaron. Dice 26, 26 Mateo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, hablando del pan. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Está hablando de estos dos simbolismos que iban a representar su sacrificio a lo largo de la historia
cosa que hacemos una vez al mes cuando participamos de la mesa del Señor, pan y vino. A este encuentro de Abraham con Melquisedec se le conoce como teofanías, mejor dicho, en este caso como cristofanía. Es una manifestación del Cristo preencarnado y lo podemos ver en varias porciones y con varias personas en el Antiguo Testamento. Después de la encarnación de Cristo, no vuelve a haber más manifestaciones de este tipo, ¿verdad? Ahora le conocían, ahora había venido Él en persona. Así que regresando al encuentro de Abraham con Melquisedec, no vemos en ninguna parte a Dios exigiendo el diezmo. Fue un acto espontáneo de Abraham, porque supo delante de quién estaba. Esta es la naturaleza del diezmo. Al igual que Abraham, nosotros diezmamos a Cristo. Este es el punto central de la enseñanza. Diezmamos a Cristo. Después vino la ley y también es necesario hablar de la ley. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas que se han distorsionado se toman de la ley. Entonces vamos a estudiar en su contexto, ¿verdad? ¿Qué se dice del diezmo en la ley de Moisés? ¿Ok? Así que vamos a este punto. Los diezmos en la ley de Moisés. Espero que con el recorrido que hicimos, ¿verdad?, les hayan quedado dudas. De verdad, yo deseo que hayan quedado dudas y que vayan a la palabra de Dios y profundicen, ¿verdad? Y puedan ver a Cristo en este pasaje y puedan ver a Cristo en Melquisedec. Pero los diezmos, ahora entremos a los diezmos en la ley. Los diezmos en la ley se instituyen para el pueblo judío, con un propósito específico y son de una naturaleza específica los diezmos. En Números 18:21 dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Recuerden, los levitas estaban día y noche en el templo y los levitas no habían tenido una porción, no habían tenido una heredad de tierra. Levíticos 27:30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es, cosa dedicada a Jehová es. El diezmo es dedicar, es apartar, la palabra es santificar algo, es lo que Dios hizo contigo. Cuando tú viniste a Cristo, Él te apartó, te santificó. Y es lo mismo que hacemos cuando diezmamos, cuando ofrecemos algo a Dios. Es apartarlo, es santificarlo para Él. En la ley, por cierto, el diezmo no fue una sugerencia. En la ley el diezmo fue un mandato para los judíos. Deuteronomio 14:22 dice: indefectiblemente diezmarás. Mandamiento para el pueblo de Dios, para el Israel étnico. Indefectiblemente significa lo harás porque lo harás. Puedes llorar, puedes patalear, dice el Señor, pero vas a diezmar. Este es para el pueblo de Israel. Deuteronomio 26:12 dice: y cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, en el año del diezmo, darás también, escucha bien, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Así que el propósito del diezmo era el sustento de estos sacerdotes que vivían sirviendo al Señor de tiempo completo, pero también era para ayuda a los necesitados. Y vemos ahora cómo se ha pervertido esto. ¿Para quién es el diezmo? Para los líderes. Y ellos son los que se sirven ahora, ¿verdad?, de muchas personas que dan con sacrificio, pero el propósito era ¿verdad? Y la naturaleza del diezmo era una parte de sus cosechas y de sus animales. Esto era el diezmo. Por medio del diezmo, Dios estaba proveyendo para los que servían en el
de tiempo completo y no tenían manera de producir. Y a la vez él estaba procurando el cuidado de cualquier persona que estuviera en necesidad. Este es el corazón del diezmo. Por cierto, el diezmo no era dinero en la ley. En la institución del diezmo, en todos estos pasajes que hemos visto, jamás se habla de un retorno financiero. Jamás. Es una ofrenda voluntaria para Dios. ¿Y cuál era el propósito? Ayudar a los necesitados, ayudar a los que servían de tiempo completo. Eso era todo. O sea, ¿de dónde entonces partió este asunto, verdad? De que si tú das, Dios te va a dar. No es así. Era una mera provisión, era un acto de amor para ayudar a los necesitados. Pero con el paso del tiempo, los líderes religiosos lo fueron distorsionando para su propio beneficio. Y eso continúa hasta nuestros días. Lo comenzaron a exigir y lo siguen exigiendo. Y lo colocaron como una carga sobre el pueblo. Así que aquel acto de amor voluntario se convirtió en una obligación para muchos. Hoy en día abundan los pastores y líderes que citan pasajes como el que leímos al principio para exigir a sus congregantes a que den el 10% de sus ingresos. Así que esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué enseñó Jesús acerca del diezmo? Ese es el siguiente punto. ¿Qué enseñó Jesús? Si vivimos en la gracia, no en la ley, ¿debemos seguir diezmando? ¿El diezmo sigue vigente? Algunos dicen sí, otros dicen no, y usted va a encontrar un debate y una polémica en este tema, ¿verdad? Y algunos dan sus argumentos para decir que sí, otros dicen que no, pero en la palabra de Dios no hay confusión. Tenemos que ir a la palabra de Dios y veamos qué dice. Primero quiero mencionar lo que no es el diezmo. El diezmo no es un intercambio financiero. Nunca vemos eso en la Biblia. El diezmo no es una inversión de capital. No es una transacción comercial, porque en eso se ha convertido. Y no es una imposición. Pero entonces, ¿qué representa el diezmo en la Biblia? Y ahorita lo vamos a desglosar y vamos a ir ahí. Pero el diezmo representa adoración. Es un acto de adoración del que da. Es un acto de amor. Demuestra nuestra dependencia de Dios y es reconocer que todo proviene de Él. Eso es sencillamente el diezmo. Aquí no hay, en la enseñanza del diezmo no hay. O sea, yo le doy a Dios para que Dios me regrese. Jesús dijo en Mateo 5:17, para los que están conociendo la palabra de Dios, ahora estamos en la gracia, ya no estamos en la ley de Moisés. Ahora estamos en la gracia, ahora en Cristo estamos en gracia. La salvación es por fe en Jesucristo. Dijo Jesús en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Los diezmos son parte de la ley. Y dice Jesús, yo no vine para echar abajo esto. Yo vine para cumplir esto. Pero entonces vayamos y veamos qué dice Jesús en cuanto al diezmo. Mateo 23:23. Dice el Señor a los líderes, ay de vosotros escribas y fariseos. Era la clase religiosa. Si lo ponemos en contexto, serían los pastores en este tiempo. Y les dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, hasta lo más pequeñito. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y luego dice lo siguiente, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Dijo, está bien que diezmes, qué bueno que diezmas. Pero lo más importante era la justicia, la misericordia y la fe que tú no tienes. Tú solamente te centraste en el acto externo de dar. Pero no es lo que Dios recibe como adoración.
Así que Jesús reprende severamente a la clase religiosa que diezmaban hasta los condimentos, pero habían dejado lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Cuando Jesús habló del diezmo, lo hizo para exponer y poner de manifiesto la hipocresía de los líderes religiosos, pues cumplían con lo externo, pero en su corazón no había una actitud de adoración. El Señor no dice, ya no diezmen. Él dice, no es agradable este diezmo para Dios, porque dejaste lo esencial y solamente estás dando algo externo, solamente es para que te vean. ¿Cómo sabemos esto? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice esto acerca de Dios? ¿Verdad? Con lo que Jesús está diciendo aquí, ¿qué nos revela del corazón de Dios? Que lo que le da honra a Dios no es la cantidad, sino la motivación del corazón. Marcos 12, 41 al 44, historia muy conocida que acabamos de leer también en la lectura. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, una moneda, la de menor valor. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, fue tan sorprendente para el Señor que los llamó y les dijo, miren, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que habían echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús elogia la actitud y la motivación del corazón de esta viuda, porque ella estaba adorando, estaba ofreciendo un acto de amor, estaba diciendo que su dependencia es total de Dios y estaba reconociendo que de Dios proviene su sustento. Esto es lo que trajo gloria a Dios, exactamente igual que Abel. No es lo que ofreces, es la motivación con que lo haces. Porque Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no de la de Caín. Después de la resurrección, de la ascensión de nuestro Señor y de la venida del Espíritu Santo, nace la iglesia. En lo que estamos ahora, en la gracia. Y con ella nace una nueva manera de dar. Hechos 2:44 dice, y todos los que habían creído estaban juntos. Esta primera iglesia que están haciendo, estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían todas sus propiedades, sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. En ningún pasaje de las Escrituras, en ninguno, vemos a Pablo o a Pedro o a Juan, a Timoteo, en ninguno, exigiendo el 10% de los ingresos de los congregantes. En ninguna. No vemos a Pablo viajando en yate privado, ¿sí? ¿Cómo viajaba Pablo en los viajes misioneros? En barcos mercantiles. Por eso se tardaba tanto, ¿verdad? Porque buscaba la forma más barata de viajar, a lo que tenía acceso. Trabajaba con sus propias manos haciendo tiendas. ¿Cuál es la enseñanza del Señor Jesucristo? Las aves tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿De dónde entonces salió esta enseñanza perversa? ¿Verdad? De que como cristianos todo tiene que estar bien económicamente, y especialmente ese es el énfasis, económicamente. Escucha lo que sigue, porque esto es hermoso. En la gracia inició una nueva forma de dar de manera voluntaria y generosa, porque en la gracia hemos comprendido que Cristo lo dio todo y que Él se merece todo. Segunda Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y luego dice, no con tristeza, lipe es la palabra, con dolor, ni por necesidad, anaqué, por fuerza, presionado por alguien más o con miedo, porque Dios ama al dador alegre, igual que la viuda, igual que Abel, igual que Abraham, espontáneo, de corazón.
El énfasis no está en la cantidad, sino en la actitud, en la motivación, en la intención del corazón. Ahora, Dios no está tronándose los dedos en el cielo porque tú no diezmas. Nunca se ha detenido la obra de Dios, ¿verdad? Dios hoy no está viendo, ¿verdad? Híjole, no diezmó. ¿Cómo le vamos a hacer para los misioneros, verdad? ¿Y cómo le vamos a hacer? No, Dios no tiene problemas con los recursos, hermano. Por el contrario, Dios te invita a participar de su obra, pero de manera voluntaria, algo que brote de tu corazón. Eso es lo que Dios recibe, eso es lo que le trae gloria y honra. No la cantidad que pongas, eso no le honra a Dios, es la motivación de tu corazón con que lo das. ¿Qué contraste esto con la manipulación que hacen muchos líderes hoy en día? Si no das, Dios no te bendecirá. Si asistes a esta iglesia, entonces tienes que diezmar. Yo les decía hace un momento, en el mundo criminal eso se llama cobro de piso. Y están predicando falsedad al declarar que si tú no das, entonces Dios no está obligado a bendecirte. Y Dios no te bendecirá. Ese no es el corazón de Dios. Los sacerdotes en la ley eran del orden de los levitas y exigían el diezmo, se les tenía que dar el diezmo. En la gracia, nuestro sumo sacerdote es Cristo, pero del orden de Melquisedec. No hay presión, lo que Él ve es tu corazón en la ofrenda. Al igual que Abraham, no damos por obligación, sino por amor. En la gracia no hay imposición, hay libertad. Este es el cambio. Nunca pienses que tu ofrenda le da honor y gloria a Dios. Lo que le da honor y gloria es la motivación de tu corazón. Nunca confundas eso. El llamado en la ley era cumplir con el diezmo establecido por Dios. Era obligatorio en la ley. Pero en la gracia el llamado es a vivir como sacrificio vivo para Dios. No le trae gloria a Dios tus ofrendas. Le trae gloria a Dios tu vivir allá afuera. Ahí donde te mueves. Ahí donde nadie te ve. Ahí es donde verdaderamente tu vida le da gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? ¿Cómo se distorsionó esta enseñanza? Y para terminar, aprendí lo siguiente del pastor Bell, yo solamente agregué una más. Pero él nos enseñó, ¿verdad?, que hay elementos más importantes que lo económico para diezmar y que deberían ir de la mano. Él enseñó, aparta la primera parte de tu día para Dios. También puedes diezmar de tu día. Salmo 5:3 dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aparta las primeras horas de tu día para Dios. Aparta el primer día de la semana para Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Nunca cambies el día del Señor, hermano, nunca cambies el día del Señor por un salario. Nunca lo cambies. Aparta la primera parte de tu vida para Dios. Esta fue la que yo agregué. Jóvenes, este es el tiempo. Ahora que tienes fuerzas, ahora que te puedes desvelar, ahora que tu mente está concentrada, ¿verdad? Tu juventud, dedícala a Dios. Porque llegará el momento que querrás hacer cosas y ya no podrás. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, jóvenes, ¿verdad? Conságrense a Dios. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que todos van a ser pastores o misioneros, ¿verdad? Pero a lo que Dios te dé, a lo que te dediques, toma la decisión hoy
de guardar tu vida para Dios. Y finalmente, aparta con gozo la primera parte de tus recursos para Dios, pero dalo con alegría. Segunda Corintios, recuerden, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. En ninguna parte del Nuevo Testamento vemos a los pastores o a los apóstoles revisando los diezmos. No vemos congregaciones con sobres en las entradas, con nombre, y una lista de diezmadores. Recuerda, Cristo no solo dio una parte, Cristo se entregó por completo. Cristo no solo pagó por algunos de tus pecados, pagó por todos. Vamos a orar. Así como estás, por favor, vamos a concluir orando. Y habla con el Señor, hable usted con el Señor. ¿Cómo está su vida en este aspecto? No de los diezmos. ¿Cómo está tu vida honrando a Dios? ¿En tu corazón hay un solo trono donde Dios está sentado? ¿O tu corazón está departamentalizado? Hay muchos tronitos. ¿O hay un gran trono donde tú estás sentado? Dios debe ser el centro de nuestra vida. Y cuando Dios es el centro, ¿verdad? Entonces todo lo demás podremos ofrecerlo a Él. Dios no está interesado en tu dinero, que lo sepas. Dios está interesado en tu obediencia y en tu corazón. Él no te bendice porque das. Él te bendice porque es misericordioso y porque su gracia es grande.